Señores, buenas noches. Amigos y amigas de su buenas noches, aquí estamos con todos ustedes, el momento de la entrevista y nos huele a guerra aquí en esta entrevista porque nuestro invitado tiene ese apellido. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos listos para la entrevista. Y nada más y nada menos que uno de los más avesados economistas de la nación. Un hombre que, caramba, ve los números, una suerte de gurú. Él ha dicho todo lo que ha pasado en este país en materia económica, lo ha dicho él como si fuera, no, Reinaldo Profeta no sirve para nada, como si fuera el profeta de la economía. Que van a caer los precios, que el fondo interministerial no funciona, esa cosa para el excedente de los altos precios del barril del petróleo, las demandas que tiene la compañía Venezuela, el Estado venezolano con todas esas petroleras que se le van a cobrar. Bueno, todo este desastre, el Banco Central, el millardito. Entonces, ¿cuál es el cuento del millardito que nos echaba él? Bueno, ahí están los resultados del millardito que pedía el comandante eterno. Todo lo que ha ocurrido, el país está en el desmadre económico. Y ahora, para colmo de males, una predicción que había hecho, no es predicción, es su estudio sobre la caída del precio del petróleo, pues se ha venido concretando. Ya estamos por 77, José. José Guerra con nosotros para hablarnos justamente de este drama. Y entonces viene y dice Maduro que no hay problema, que este es un gobierno tan eficiente, que este es un gobierno tan maravilloso, tan previsivo, que eso está absolutamente resuelto, que el barril puede llegar, bueno, a precio de caldera, a 12, a 7. 8 tuvo, 8. ¿Qué dice usted de eso, maestro Guerra? Bueno, yo digo buenas noches. Buenas noches, señor, aquí estamos. Señores, buenas noches. Señores. No, encantado de estar acá en mi casa. Así es. Sí. Tú cobraste porque estás jalando mucho. En mi No casa. mucho, pero que con qué le pagamos, dará con chapita, porque el bolívar no vale nada. No, muy contento de estar acá en este programa que fue mi hogar durante muchos años Así y del cual nunca he debido irme. Así es. Con mis amigos Roland, Kiko, todo el equipo que acá está haciendo posible volver con los Y volver. Mire, la semana pasada, José, ¿tuvimos cuánto viewers? 800.000 y vamos a llegar a 1 millón ya el mes que viene. La semana fue increíble. 800.000. O sea, ustedes van a paso de vencedores hacia el millón. Pero de verdad. Sí. Bueno, Roland, hay una situación complicada. El país está, digamos, experimentando las consecuencias de la altísima dependencia del petróleo. De cada $100 que le entran al país, 97 es por petróleo, entonces está bajando el precio y esto ha sumido a la economía venezolana en un problema muy serio de falta de divisas y no hemos visto nada todavía. No hemos visto nada porque ya el petróleo que se vendió a 90 o a 100 ya se cobró, entró a caja, ahora va a entrar en caja el petróleo que se está vendiendo a 70, 77 dólares por barril. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la gente que cuando vea el precio petrolero, por ejemplo, en 80 dólares, réstenle 12 dólares. Porque hay una parte del petróleo que se vende a descuento, que se factura y no se cobra. Entonces, el precio de 80 no es el precio, es un precio en el papel. Pero el precio efectivo es casi 75, 76 dólares, 12, 14 dólares menos. De manera tal que eso tiene que llevar al gobierno a pensar cómo encarar una situación de esta. Aquello de que no nos va a pasar nada, eso no existe, sí va a pasar, y va a pasar es que los ingresos se van a contraer y probablemente las importaciones van a sufrir un estremezón, y yo lo que más le temo es a la escasez. No sé si ustedes se han fijado cómo están andando muchos carros en la ciudad de Caracas y el país. ¿La gasolina? No, se rompe un vidrio, le ponen un plástico. Ah, sí, claro. El capó se le rompe, el carro choca, le ponen un alambre, le ponen un mecate. O sea, vamos a una canibalización de los carros o a un deterioro muy importante del parque automotriz, que en lugar de carros lo que vamos a tener es escafandras andantes. Ahora, señor Guerra, estamos frente al fracaso de un modelo económico. O sea, todo este diseño que durante el gobierno anterior y se ha seguido es el que tiene el país en institución. Solo que con Chávez no se vio, porque bueno, esa era la época de las vacas gordas. Ahora Maduro está cosechando todo lo que fue lo del gobierno anterior, intervencionismo, ¿sí? Lo del gobierno anterior. Así es, expropiaciones, toda la política contra las empresas para evitar su crecimiento. La pérdida de autonomía del Banco Central. Todo ese discurso de odio contra el capitalismo y no sé qué cosa, los gallineros verticales, el control de cambio. Todo eso es lo que está ahorita haciendo efecto. Porque no hay derecho que un país que tuvo tantos recursos
tenga una situación que está en este momento en lo que tú señalas, escasez, inflación. El país está vuelto un asco, está deteriorado por todos lados, un desastre. No hay mantenimiento de la infraestructura de nada. La estructura petrolera está, bueno, que se cae eso. No, importando petróleo, Kiko. Entonces, ¿qué le queda a Maduro cuando el Data-Análisis y las encuestadoras están diciendo que el 83% del país está en contra de Maduro y el 36% del chavismo dice que Maduro no sirve? Entonces, ¿qué le queda a Maduro? Dictadura, cazahuellas, garrote. No, el gobierno está claramente en una situación muy desfavorable y el gobierno ha respondido como responde cualquier gobierno así, que es con la represión, con la intimidación a la gente que inclusive que lo que manda es un tuit, está preso, está siendo investigado. Y el problema es que eso no resuelve la crisis la resuelve el cambio de modelo, porque eso es bueno aclararlo, Kiko, que lo que está fracasando no es un hombre, está fracasando es un modelo del cual un hombre llamado Nicolás Maduro es parte y arte de ese modelo. Que el fracaso no es de ahora, el fracaso es el fracaso del gobierno anterior, del cual Maduro también fue parte. Y yo le he dicho, hasta tanto no cambiemos las bases de este modelo, la crisis se puede profundizar. La crisis se puede profundizar porque en el fondo lo que tenemos es una insuficiencia de producción nacional. Bueno, yo lo pongo en esta palabra, Kiko, de esta forma. Cuando tú levantes quite la primera hoja del calendario del 31 de diciembre y comience el año 2015, este país tiene que tener en caja al menos 35.000 millones de dólares para pagar ¿qué? 10.000 millones de importaciones de alimentos. Tiene que tener 12.000 millones para importar gasolina y derivados. Este país se convirtió en importador de petróleo. ¿Sí? Lo convirtió Están bravos, en dicen que es una petróleo. campaña, porque, Sí. que estamos importando petróleo de Argelia y entonces no tienen una campaña. Bueno, que lo estás haciendo. Es verdad. Y el pago de la deuda, que son como 12.000 millones más. Es decir, esa plata tienes que tenerla allí, porque esas transacciones se realizan con divisas, no se realizan en bolívares. De manera tal que si el precio petrolero vuelve a disminuir o se sitúa en ese umbral de los 80, 75 dólares, que es un tremendo precio, el país va a tener dificultades. Para que tengamos idea de esto, Kiko, a nosotros nos cuesta producir un barril de petróleo, nos cuesta 12 dólares, el costo directo y el costo indirecto, 12. Y lo vendemos a 70, 75 u 80 y tenemos déficit. ¿Tú te imaginas que ese precio siga cayendo unos dólares más? La situación se va a agravar de manera Explícale a la pronunciada. gente por qué los árabes dicen que está cayendo y que no hay que reunir OPEC, porque lo que está cayendo era predecible y era de esperar. ¿Por qué los árabes no quieren reunirse si ese es su negocio? Bueno, porque los árabes, sobre todo Arabia Saudita y Kuwait, tienen una política es de eliminar un petróleo que se está produciendo en los Estados Unidos que se llama el petróleo de los esquitos. Esto es una perforación muy profunda de la roca, que se llama el fracking, porque fractura la roca cretácea, y luego ellos descubrieron que debajo de esa parte hay más petróleo todavía, y lo están extrayendo. Ese petróleo, para ser sacado, hace unos 4 o 5 años, se requería un precio de 95, porque es muy costoso. Y por eso, con esos precios altos, fue que se hizo posible que así se produjera ese petróleo. Los sauditas, que ya tuvieron una experiencia en los años 80 con los competidores de petróleo barato, andan en una de bajar los precios para hacer no rentable esa producción de petróleo y tratar de clausurarla y luego volver ellos a dominar el mercado. Claro. En ese camino se pueden llevar a Venezuela, porque recordemos, Kiko, inclusive un dato que mucha gente no conoce. ¿Que la faja bituminosa? No, que la Unión Soviética se cayó en buena parte por una crisis de ingresos petroleros, porque Rusia competía con la Unión Soviética competía con Arabia Saudita, y Arabia Saudita, con una política de precios bajos, logró tumbar la producción soviética de la época de los años 80, y la Unión Soviética entró en una crisis política derivada de la falta de ingresos petroleros que propició la caída de la Unión Soviética. Ahora bien, usted habla de que es necesario un cambio de modelo, y estamos completamente de acuerdo con eso. Este es un modelo absolutamente fracasado, esto ha sido una gran estafa. Pero, ¿cómo se da ese cambio de modelo? Eso es un punto importante. Hoy, justamente en la Universidad Central, tuvimos la oportunidad de expresar algunas ideas de esto. Un cambio de modelo porque este fracasó, pero ¿qué es lo que proponemos nosotros? Este modelo que proponemos nosotros tiene 3 pilares, sobre los cuales se siente. El primer pilar es el de la igualdad. O sea, los hombres, nosotros propiciamos que los hombres sean iguales en derechos. Genéticamente todos somos diferentes, pero en derechos iguales. El principio de la
libertad. Los hombres son seres libres, no dependiendo de un Estado. Y el principio de respeto a la ley, porque si no lo que tenemos es un déspota en el poder. Cuando el poder no está acotado por una norma, lo que tiene es un déspota, no tiene un presidente, es un déspota. Y luego, sobre la base de esos tres principios, articulamos un plan de desarrollo que se basa en una economía abierta al mundo. Una economía que no solamente produzca petróleo, sino que produzca bienes. Pero el tema es que estos 15 años han generado una entelequia legal, una estructura, un andamiaje legal que hay que desmontar Claro. para poder avanzar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, desaplicando algunas leyes sencillamente al principio mexicano de que las leyes se acatan pero no se cumplen. ¿Ah, sí? Claro, porque hay leyes que con desaplicarlas es suficiente. Por ejemplo, hay una ley que dice que cuando las reservas lleguen a un punto en el cual 20.000 millones de dólares, todo lo que está por encima de esto, va para el gobierno. Bueno, tú con una sola modificación dices, cuando las reservas lleguen a 100.000 millones de dólares, va para el gobierno. Así que nada va para el gobierno. Todo se le queda en el Banco Central. Y así pasa con la ley de consejos comunales, así pasa con otras leyes que no van a ser obstáculos. El obstáculo no es allí. El obstáculo es lograr conformar una mayoría para hacer factible un cambio y tratar de aprovechar los grandes recursos que todavía tiene Venezuela, tanto físicos como humanos, para emprender la reconstrucción del país, parar en seco esta emigración, digamos, esta sangría de recursos talento, humanos y de jóvenes, que es impresionante la cantidad de gente que se nos está yendo, para que primero Ahora, pararlo, Guerra, luego que se cree. Desde el punto de vista de la política, tú, porque aparte de economista, tienes conocimiento de la política, no referencial, sino que tú sabes lo que es la política. Esta es una crisis que obviamente lleva un cambio en Venezuela. ¿Por qué? Porque todo este modelo está montado en base a plata, pues a regalar viviendas, a misiones, a atender las necesidades de la mayoría, pero a punta de dinero, que no, extraño, ¿no? El socialismo rico, pues, con chequera adelante. Ahora, no hay. Y luego, la maquinaria chavista no solo no es productiva, porque todo lo que las empresas quebraron las quebraron, sino que además es muy corrupta, se roba todo, agarra y todo lo que entra se lo va, Como el muñequito de Pac-Man. se lo va comiendo. Entonces no tiene capacidad de ingreso porque luego aleja la inversión extranjera porque el control de cambio, nadie va a entrar a un país donde no puede sacar su dinero en dólares, que es la moneda de la economía. Y ellos se niegan a eso. Pero además, lo que está pasando en Venezuela, según denunció el propio Jordani en su carta, es que hay 4 grupos muy grandes dentro del chavismo que se disputan los reales. Y además actúan equivocadamente en cuanto a que, como ellos son poderosos aquí, pierden todos los juicios en el extranjero, los pierden. No hay demanda en el extranjero contra el país que no pierda porque todo está hecho a los golpes, a los coñazos, como dicen en mi pueblo. Entonces, este gobierno que está destinado al cambio, a que lo supere la historia, a que la gente le pase por encima y lo dicen en las encuestas. Pero, ¿cómo ves tú entonces el cuadro de la oposición? ¿Cómo ves a Chugo? ¿Cómo ves a Capriles, a Leopoldo López? Las encuestas, todo eso. Las encuestas están hablando por sí mismos, tanto la del IVAT como la de Data Analysis hablan claro de un deterioro del gobierno. Este es un gobierno que está depreciando aceleradamente el capital político que le dejó Hugo Chávez, porque Maduro, estamos claros, Maduro heredó un capital político como alguien que hereda una herencia y la desperdicia. Es decir, desde diciembre hasta ahora, hasta la medición de octubre, estamos hablando de una caída de casi 20 puntos porcentuales. Es mucho para un presidente, con precios petroleros altos para ese momento. ¿Qué es lo que yo veo? Que la oposición con Chugo encontró el camino. Es decir, hay una dirección. Y el camino no era de Capriles. Sí, pero Chugo es el nuevo camino. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, Dios mío? Guerra. Es decir, Chugo, presidente. porque Chugo se volvió chuista. no, porque la oposición tuvo acéfala por un tiempo, o sea, por la renuncia de Ramón Guillermo. Chugo le dio un contenido distinto, le dio un contenido social, donde la gente se ha expresado, donde los sectores, digamos, más populares se sienten representados. Yo creo que este es un cambio fundamental. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Definir una política unitaria. Así, el ciudadano venezolano que se levanta a las 6 de la mañana no puede ver 3 mensajes. Uno llamando a un congreso ciudadano, uno llamando a una constituyente y otro llamando a elecciones. Tiene que ser un solo mensaje, dirigido a un solo mensaje. Yo creo que esto se va a simplificar a partir de noviembre, diciembre, y yo creo que ya vamos a entrar pues a un proceso de grandes definiciones donde el tema electoral va a ser capital, porque las elecciones se van a dar quieras tú o no quieras tú. Es más, quien hoy está más interesado en que no haya elecciones es el propio gobierno,
que puede estar inventando una excusa por allí, de conmoción social, política o lo que fuese, para las elecciones. Porque en un evento como este, con esta popularidad del Pierde gobierno, todo. a menos que hagan una artimaña muy perfecta en la arquitectura electoral, la perderían hasta, creo yo, que en Guasdualito, creo yo. No, porque Hasta en Sabaneta. En Guadalito ya perdieron con voluntad popular. Ya perdieron, es verdad, con voluntad popular. Hasta en Sabaneta. De Barinas. Ajá. Entonces, ¿qué te digo, Kiko? La idea es construir, pero necesitamos construir, aparte de lo electoral, un relato que se llama, un cuento, es decir, que la gente se sienta entusiasmado con las cosas que estamos planteando. Y yo creo que eso es Ahora bien, totalmente factible. Y viable. ese cuento, ¿en qué momento lo contamos? Porque es que el tema es que se nos va todo el tiempo en las discusiones, que si constituyente, que si parlamentaria, que si Congreso Ciudadano, que si Capriles me dijo bonito, si Leopoldo me dijo feo, si el otro me dijo que si Chuo dijo, si lo otro y lo otro, que si Ramón José Medina metió la pasta, no la metió. Saludos, Ramón José. Y cuando empezamos a pensar ese país, el país de los próximos 30 años, el país de una industria petrolera que sirva de apalancamiento para el desarrollo de otras áreas, el turismo, la industria agrícola, las autopistas, la visión de la educación, la visión de la salud, las redes hospitalarias de primer mundo. ¿Cuándo empezamos a soñar ese país? No, yo creo, sí, ese es un otro punto en lo cual hemos estado trabajando, que es imaginarnos el país que queremos. Y yo creo que en estos tiempos que van de ahora a diciembre es bueno, serían útiles para ir trabajando en una parte, armando todo lo que tiene que ver con la estrategia electoral, pero por otra parte ir armando el discurso con que vamos a acompañar. Porque mi opinión es que nosotros tenemos que llevar, los diputados nuestros van a tener una sola consigna, los diputados del cambio. Pero, Son los diputados del entonces cambio. basta con ganar la Asamblea Nacional. No basta. De esa instancia, No pues, basta. porque sigue el mismo tribunal, No, y siguen sí. defenestrando diputados, y siguen llamando a Juan José Caldera allá, y después se inventarán otro. está y si bien. el diputado Kiko Bautista quedó, le levantan una cosa porque Kiko dijo tal cosa y le quitan la inmunidad, pero sin que les duela nada, porque ella no se le mete ni una pestaña a la señora Luisa Estela, porque creo que no tiene además. Perdón, a Luisa Ortega. No, pero si tú ganas la Asamblea Nacional, por ejemplo, y tiene una mayoría... O sea, ganar los circuitos, porque la Asamblea la mayoría ya somos. Sí, exactamente, ganar los circuitos que faltan, que Que es creo, como el 64% de los circuitos que hay que sí, ganar. que yo creo que se van a ganar. Eso significaría que tú, por ejemplo, puedes, llegando, instalando las cámaras, aprobando una ley de amnistía para liberar a los estudiantes presos y a los presos políticos, por ejemplo. Eso te daría una fuerza. Disculpe, Y señor Guerra, que- ya va, disculpe que... Usted sabe que aquí hay un problema, porque aquí la libertad de expresión, nosotros no nos oponemos. Usted está casado con Pero está la casado con la hija novia del dueña. canal. Entonces, este señor que es politólogo hace unas preguntas que usted verá si la contesta o no. Yo lo Sí, dejo a ahí mí con- me da pena, a mí pero... me da pena. Ahorita seguimos. Así respeta, ¿oíste? Señor José Guerra, bueno, encantado de verdad de tenerlo acá, sobre todo por la experiencia que usted tiene, el conocimiento tan grande. Quiero decirles de verdad que, bueno, yo soy politólogo graduado en Harvard, en Herbert y en Hansi de Latillo. Quería comentarle que, oye, su hermano puso la torta el otro día cantando el himno nacional, ¿no? Manuel Guerra. Ese señor, oye, tiene que aprenderse el himno realmente, ¿no? Yo quiero comentarle algo, fíjese, nosotros estamos viviendo una problemática de escasez en nuestro país que realmente tiene a todo el mundo descontento. Porque lo vemos en todos los mercados que vamos, incluso en zonas populares. Porque lo vemos ahí que la gente comenta y hace un comentario y dice que están obstinados y obstinados y obstinados y que no quieren estar. Por cierto, Redondee. una persona muy importante de este programa, que no voy a decir su nombre, hizo un comentario suyo. Dijo que usted era... ¿Tú dijiste eso? Bueno, a mí no me gusta el chisme, pero tenía que decirlo honestamente, ¿no? Pero dale un Ahora trompón. bien, vamos a la pregunta en concreto. Como hay tanta escasez, si llegase a escasear los anticonceptivos, obviamente el control de la natalidad estaría muy feo en nuestro país. ¿Cuál sería el método anticonceptivo que usted le recomendaría a los jóvenes para que pudieran hacer el amor? Bueno, entiendo yo que debe ser la casa del ritmo, ¿no? Eso está muy bueno. me invitaron otra vez a la La casa del ritmo, donde solo Ahora bien, había... ¿cuánto tiempo nos queda? Poquito, pero el otro negro podemos utilizarlo para seguir conversando con él, ¿Cómo porque no? está interesante. Pero Volvemos. antes quiero hacerle una sola pregunta, que es la más importante de la noche. ¿A qué hora es?
Ya. 10 y 25. Ya. Vamos al corte, vamos al Vamos corte. al corte. Ya, vamos Regresamos a regresar enseguida. con el señor Guerra que está con nosotros aquí en Buenas Noches. Buenas noches.